Presentamos la cápsula correspondiente a la Semana Académica de Lengua y Literatura. Corresponde al 6 y al 10 de julio. Nuestra unidad, el enigma y el suspenso en los relatos policiales. Nuestro objetivo es conocer y analizar cómo se enfrenta a un enigma un personaje de un relato policial. Nuestro trabajo remoto del mes de julio tiene como núcleo analizar el relato policial La huella del pulgar de San Pedro de Agatha Christie, contenida en el libro de Lengua y Literatura entre las páginas 68 y 82. Te pedimos encarecidamente que leas estas instrucciones, ya que al final de la semana tendrás que enviar tu trabajo al mail del departamento lenguajealborada202@gmail.com. Pero antes quisiéramos repasar algunos conceptos trabajados en sesiones previas. En primer lugar, responder a la pregunta: ¿quién es el narrador de toda historia? Es quien organiza todo el relato de acuerdo con la perspectiva que adopta, es decir, puede conocer todo el acontecer de los personajes y gobernar toda la información del mundo narrado, o puede tener un punto de vista más limitado. Por lo tanto, el narrador es la voz ficticia, creada por el autor, que tiene como misión contar los sucesos que acontecen en la diégesis. Previamente, hemos trabajado con la clasificación del narrador y hemos conocido que el narrador homodiegético se ubica al interior de la historia, es decir, es parte del relato, está presente en la narración como un personaje. Desde ese lugar encontramos al narrador protagonista y al narrador testigo. Por otra parte, tenemos aquellos narradores que se sitúan al exterior de la ficción y no participan de la historia narrada. Narrador omnisciente y de conocimiento relativo son los narradores heterodigéticos. Para poder conocer un poquito más de las características de estos narradores, es que presentamos las siguientes descripciones. El narrador protagonista narra en primera persona gramatical, participa de la historia, relata los hechos que sucedieron y que vive, y expresando sus sentimientos y juicios. El narrador testigo participa de la historia, narra en primera persona gramatical, relata la historia o los acontecimientos de lo que ha visto, de otro, escuchado o participado de manera secundaria. En tercer lugar, nos encontramos con el narrador omnisciente, quien narra en tercera persona gramatical, conoce y domina todo el mundo narrativo, sabe todo acerca de los personajes y puede emitir juicios de valor respecto a ellos. No participa de los sucesos narrados, es decir, se sitúa fuera de la historia. Por último, las características del narrador de conocimiento relativo son que éste narra en tercera persona gramatical, asume una perspectiva más objetiva, puesto que solo narra lo que ve y oye de los personajes o hechos. No puede acceder a la interioridad de los personajes, no emite juicios de valor y tampoco participa de los sucesos narrados, pues está fuera de la historia. Nuestro centro en esta unidad es el relato policial. Este tipo de literatura tiene dos conceptos fundamentales: por una parte el suspenso y por otra el enigma. Una característica del género policial es el suspenso, pues la narración entregará pistas que conducen a distintas hipótesis, lo que produce incertidumbre y ansiedad en el lector. Las tramas de las historias policiales se basan en uno o varios enigmas, es decir, en un aspecto que está oculto o encubierto y que una persona se propone descifrar para comprender el sentido total de lo que ocurre. Los relatos policiales son un subgénero narrativo que nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico, dos claves importantísimas en la mente de todo investigador o policía. Los relatos policiales, por su parte, presentan tres aspectos fundamentales: el crimen, el detective y la resolución del crimen. El crimen, este es un punto de partida de todo relato policial. Se presenta como un enigma que hay que dilucidar, pues no se conocen las causas ni el responsable y se ubica en el inicio de la historia. El detective, su intervención es fundamental para que la historia se desarrolle.
Puede ser un detective profesional o alguien que tiene esas habilidades. En torno a la investigación liderada por este, surgen los conflictos que hacen avanzar la acción. Por último, la resolución del crimen, el misterio planteado al inicio se resuelve por una solución lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, pero que el investigador logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace, este explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesinato. Teniendo en cuenta estos aspectos, te invitamos, por lo tanto, a analizar y a leer el relato de Agatha Christie, perteneciente a la unidad número 2 de Lengua y Literatura.